tan seguro estaba realmente el Titanic? ¿Qué secretos oscuros podrían haberse ocultado en las profundidades del océano? Hoy vamos a desentrañar las teorías más oscuras que nunca te contaron sobre este emblemático desastre. Y te aseguro que lo que descubrirás cambiará todo lo que pensabas saber sobre el Titanic. Bienvenidos a Misterios del Pasado, el canal donde exploramos los enigmas más aterradores y los misterios más profundos de la historia. En este clip, hablaremos sobre las teorías más sombrías que rodean al Titanic, esa joya de la ingeniería que se hundió trágicamente en 1912. Aunque siempre se ha dicho que fue una simple tragedia, muchos creen que detrás de este desastre se esconden secretos mucho más oscuros. Prepárate para adentrarte en los oscuros abismos de la historia del Titanic, donde la verdad podría ser más extraña de lo que imaginas. ¿Qué pasaría si el hundimiento del Titanic no fuera un simple accidente? Aunque la mayoría de las teorías apuntan a un fallo técnico, algunos historiadores y expertos creen que la tragedia fue producto de un sabotaje planeado. Varios detalles sobre la construcción y el destino del Titanic parecen demasiado coincidentes para ser simples casualidades. ¿Por qué los ingenieros insistieron en que el barco estaba completamente a prueba de desastres cuando claramente no lo estaba? Muchos creen que más allá del iceberg, algo más pudo haber causado el desastre. Una de las teorías más oscuras sugiere que el Titanic nunca estuvo destinado a zarpar en su primer viaje. Se habla de una conspiración financiera relacionada con los seguros, en la que el Titanic sería hundido para cobrar una inmensa suma de dinero. Otros señalan que el verdadero objetivo era eliminar a los rivales financieros que viajaban a bordo, como el millonario John Astor IV, que había invertido en la competencia del Titanic. ¿Es posible que el hundimiento fuera planeado? Es una de las teorías que persiste aún hoy. Existen teorías que apuntan a una extraña maldición que rodeaba a los 3 millonarios más ricos a bordo del Titanic. Todos ellos eran hombres poderosos en el mundo de los negocios, pero sus destinos estuvieron trágicamente ligados al Titanic. Se ha dicho que antes de embarcarse, estos hombres recibieron advertencias misteriosas sobre el peligro inminente del barco, pero desestimaron las señales. Es posible que sus muertes estuvieran relacionadas con un tipo de venganza o incluso con un antiguo hechizo de un dios olvidado. Algunos piensan que la muerte de estos millonarios no fue una simple coincidencia, sino el resultado de una maldición antigua que se desató sobre ellos. Este tipo de teorías, aunque difíciles de probar, han persistido a lo largo del tiempo, alimentando el misterio del Titanic. Una teoría que ha cobrado fuerza en los últimos años es la idea de que el Titanic estaba sobrecargado, lo que contribuyó a su hundimiento. Los registros históricos muestran que el barco estaba lleno de pasajeros, pero no se ha confirmado si su carga era excesiva para la capacidad del barco. Según esta teoría, el Titanic llevaba más peso del que podía soportar, lo que comprometió su estabilidad durante el viaje. Lo más inquietante es que muchos tripulantes y pasajeros reportaron que el barco parecía estar más lento de lo habitual, lo que ha sido interpretado como una señal de que el Titanic no estaba operando a su máxima capacidad. Si la sobrecarga realmente fue un factor determinante en la tragedia, ¿quién fue responsable de permitir que el barco zarpara bajo esas condiciones? ¿Por qué el barco más cercano al Titanic no acudió en su ayuda, pese a ver sus luces y señales de socorro? El SS Californian era un buque mercante que se encontraba a solo 10 millas náuticas del Titanic. Desde su cubierta, los tripulantes observaron luces en la distancia, bengalas blancas disparadas al cielo, y sin embargo, no hicieron nada. Oficialmente, se dijo que el capitán Stanley Lord creyó que las bengalas no eran de emergencia, pero esto se ha cuestionado profundamente. ¿Cómo es posible que un capitán experimentado no supiera que esas señales blancas significaban auxilio? Algunos investigadores creen que el Californian recibió órdenes de no intervenir. De hecho, hay registros confusos en el libro de bitácora y cambios inexplicables en las declaraciones del capitán y sus oficiales después del hundimiento. Otros sugieren que el Californian pudo haber sido parte de la operación encubierta, quizá incluso esperando recoger ciertos pasajeros clave que nunca llegaron. También resulta extraño que el buque estuviera detenido en medio del hielo sin razón aparente, como si esperara algo o a alguien. ¿Fue el SS Californian cómplice? ¿O simplemente otro eslabón roto en una cadena de negligencias fatales? Lo cierto es que, de haber actuado,
cientos de vidas podrían haberse salvado. Pero no lo hicieron. Y eso aún hoy deja una sombra de sospecha sobre su papel en la tragedia. ¿Tú qué crees? ¿El Californian fue negligente, o parte de un plan mucho más grande? ¿Qué ocurrió con los cuerpos que nunca fueron recuperados? ¿Por qué se ocultaron ciertos detalles sobre los cadáveres encontrados? Más de 1.500 personas murieron en el hundimiento del Titanic, pero solo 340 cuerpos fueron recuperados oficialmente. ¿Qué pasó con el resto? Aunque la hipótesis común habla de corrientes marinas y condiciones extremas, algunos testimonios de rescatistas narran hechos profundamente perturbadores. Hubo cuerpos encontrados con señales de quemaduras, otros con vestimenta irreconocible, y lo más extraño, algunos cadáveres parecían descomponerse de forma normal para el poco tiempo que llevaban en el agua. La tripulación del Mackay Bennett, el barco encargado de recuperar los cuerpos, fue sometida a un estricto silencio por parte de la compañía White Star Line. Se habla de amenazas, de documentos sellados, de fotos que desaparecieron. Incluso hay listas, no oficiales, que mencionan más cadáveres de los reconocidos. ¿Y por qué se enterraron en el mar a más de 100 cuerpos sin intentar su identificación? Algunos teóricos apuntan a la existencia de cuerpos comprometedores que no debían ser expuestos, personas no registradas en la lista de pasajeros, individuos importantes que debían desaparecer del mapa, o pruebas físicas de un crimen mayor. Otros van aún más lejos, sugiriendo que ciertos cadáveres mostraban signos de violencia o de enfermedades experimentales. Teoría que, aunque extrema, ha sido alimentada por el silencio institucional. ¿Te parece lógico que se hayan perdido más de 1.000 cuerpos sin dejar rastro? ¿O crees que algo muy oscuro se esconde detrás del destino de esos desaparecidos? ¿Por qué los sobrevivientes del Titanic dieron versiones tan distintas entre sí? ¿Qué estaban intentando ocultar o distorsionar? En cualquier tragedia masiva es común que los testimonios varíen, pero lo que ocurrió con los sobrevivientes del Titanic es extraordinario. Mientras algunos afirmaban que el barco se partió en dos antes de hundirse, otros aseguraban que se hundió intacto. Algunos vieron explosiones internas, otros escucharon ruidos metálicos, como si algo dentro del barco se activara. Y muchos afirmaron haber visto luces en el horizonte, aunque otros insistieron en que la noche era totalmente oscura. Este tipo de contradicciones no pueden explicarse solo por el trauma. Muchos testimonios fueron modificados o retirados en las semanas siguientes. Algunos sobrevivientes cambiaron sus versiones tras hablar con oficiales de la Star Line. Incluso se habló de sobornos para mantener ciertas narrativas. ¿Por qué tanto interés en uniformar la historia? ¿A quién beneficiaba? Lo más perturbador es que algunos de los testimonios más consistentes fueron ignorados o descartados por la comisión oficial. Pasajeros de tercera clase reportaron haber sido encerrados en zonas inferiores, pero esto nunca fue reconocido oficialmente. Otros afirmaron que las puertas de emergencia estaban bloqueadas. ¿Fue un acto deliberado o simple negligencia? ¿Crees que manipularon las voces de quienes vivieron la tragedia? ¿Qué clase de verdad no debía salir a la luz? Dímelo en los comentarios. ¿Y si el Titanic nunca debió zarpar? ¿Y si su hundimiento fue anunciado siglos antes por señales extrañas? Hay quienes creen que el Titanic estaba maldito desde su concepción. Algunos aseguran que el nombre del barco, en honor a los titanes de la mitología griega, seres castigados por desafiar a los dioses, fue un presagio de arrogancia y caída. Otros recuerdan que un libro escrito en 1898 narraba con detalle el hundimiento de un barco llamado Titán, que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte, 14 años antes de la tragedia real. Se dice que varios trabajadores murieron durante la construcción del Titanic, y que sus muertes fueron encubiertas. También existe la historia de un amuleto egipcio maldito, supuestamente escondido en el barco por un coleccionista. Algunos supervivientes juraron haber sentido una energía oscura la noche del hundimiento. Las supersticiones pueden sonar absurdas, pero cuando los hechos parecen desafiar la lógica, uno se pregunta si hay algo más. ¿Fue solo una coincidencia trágica? ¿O el Titanic llevaba consigo una energía que anunciaba el desastre desde el primer clavo colocado en su casco? Las coincidencias, los presagios, los testimonios de sueños premonitorios.
Todo alimenta la idea de que el Titanic estaba, de alguna forma, condenado. ¿Qué opinas tú? ¿Pura superstición o advertencias ignoradas? ¿Por qué muchas imágenes del Titanic desaparecieron después del hundimiento? ¿Qué contenían aquellos documentos que nunca vieron la luz pública? Alrededor del Titanic se han tejido no solo rumores, sino también una extensa red de documentos clasificados y fotografías prohibidas. Existen reportes de que gran parte de las imágenes tomadas por los pasajeros, la tripulación y los reporteros fueron confiscadas por la Star Line tras el naufragio. ¿Qué había en esas fotos que no debía ser visto por el público? ¿Por qué algunos familiares de víctimas afirmaron que sus objetos personales, como cámaras, diarios o cartas, jamás le fueron devueltos? Pero no solo se perdieron fotografías. Archivos completos relacionados con la construcción del Titanic, su manifiesto de carga y su bitácora de navegación fueron sellados o desaparecieron misteriosamente. Se habló de cajas con documentos que nunca llegaron a los archivos oficiales, de investigadores que fueron removidos de sus cargos y de periodistas que denunciaron censura directa. Incluso algunos miembros del Parlamento británico de la época alzaron la voz, solo para ser silenciados. ¿Tenía el Titanic algo a bordo que no debía saberse? Una carga secreta, pasajeros fantasmas, evidencia de un crimen mayor. La falta de transparencia solo ha profundizado las teorías y la desconfianza. Cuando algo se oculta con tanto celo, es natural preguntarse si no hay una verdad explosiva enterrada bajo el hielo del silencio. ¿Qué crees tú que querían ocultar? ¿Por qué tanto esfuerzo en desaparecer la evidencia? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Y si todo el hundimiento fue una puesta en escena? Una cortina de humo para tapar algo aún más grande. Algunas teorías más extremas, pero no menos intrigantes, sugieren que el hundimiento del Titanic no fue un accidente ni siquiera una conspiración para cobrar un seguro, sino una operación de distracción masiva. Según estas versiones, el Titanic transportaba algo que el público jamás debió conocer, tecnología, documentos secretos, o incluso personalidades clave que debían desaparecer sin dejar rastro. Esta idea se apoya en múltiples factores: las contradicciones de los testimonios, el comportamiento de los barcos cercanos, la rápida cobertura mediática alineada con una única narrativa, y la desaparición de archivos. Algunos sostienen que el barco fue saboteado para hundirse en una zona específica, donde ya había otro buque esperando para recoger lo que realmente importaba. O incluso que el Titanic nunca se hundió del todo y fue remolcado o hundido más tarde en condiciones controladas, muy lejos de donde todos creen. Estas teorías pueden parecer propias de una novela, pero la historia está llena de operaciones encubiertas con fines políticos o militares. La diferencia aquí es que miles de personas inocentes fueron víctimas colaterales de algo mucho más oscuro. ¿Crees posible que una tragedia de esta magnitud haya sido orquestada para cubrir otro propósito? ¿Qué tan lejos crees que podría llegar un grupo de personas con tal de mantener sus secretos? ¿Por qué algunos sobrevivientes del Titanic desaparecieron del ojo público? ¿Qué sabían que no debían contar? Un hecho inquietante es que varios sobrevivientes del Titanic optaron por no hablar nunca más sobre la tragedia. Algunos cambiaron de nombre, otros se mudaron de país, y hay casos documentados de personas que se negaron durante décadas a dar entrevistas o testificar. ¿Qué los hizo guardar silencio con tanto temor? ¿Qué vieron o vivieron que los dejó marcados o amenazados? En especial, hay registros de empleados de la tripulación que nunca más volvieron a trabajar en el mar, ni siquiera cerca de un puerto. Otros fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas años después. ¿Casualidad o advertencia? Uno de los oficiales, Charles Lictoyer, el sobreviviente de mayor rango, ofreció declaraciones llenas de contradicciones, y nunca reveló ciertos detalles que solo él conocía. ¿Estaba protegiendo a alguien o a algo? También están los testimonios de familiares que aseguran que sus seres queridos hablaban en sueños sobre el horror real del Titanic, pero se negaban a contar lo ocurrido en público. Como si supieran que hablar significaba arriesgar algo más que su reputación. ¿Qué crees tú que vieron esas personas? ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? ¿Es posible que entre los sobrevivientes haya estado la clave de una verdad que jamás se conocerá?
Lo que ocurrió con el Titanic es mucho más que una tragedia, es un espejo de los secretos del poder, la manipulación y el silencio institucional. Durante más de un siglo, el Titanic ha sido presentado como una advertencia contra la arrogancia humana. Pero las teorías más oscuras sugieren que su hundimiento fue algo más, una cortina de humo, una operación de engaño, o un crimen cuidadosamente disfrazado. Ya sea por intereses financieros, secretos políticos o símbolos ocultos, lo cierto es que muchas preguntas siguen sin respuesta. Y cada vez que una nueva pieza del rompecabezas aparece, las versiones oficiales tambalean. Nos queda preguntarnos, ¿cuántas otras verdades históricas han sido enterradas bajo el mar o bajo la alfombra del poder? El Titanic no solo se hundió en el océano, sino también en el silencio. Y mientras sigamos investigando, quizás alguna vez logremos rescatar algo más que restos. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de todas estas teorías te parece más posible? ¿Y cuál crees que jamás sabremos? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que también disfrute de descubrir los secretos ocultos de la historia. Nos vemos en el próximo viaje por los misterios del pasado.